Algunos heterociclos se caracterizan por tener dos heteroátomos en el mismo anillo. Cuando uno de los heteroátomos es nitrógeno, sus nombres terminan en azol. El resto del nombre nos indica los otros heteroátomos presentes. A los dos compuestos isómeros que contienen dos átomos de nitrógeno se los llama imidazol y pirazol. El nombre tiazol indica que el anillo tiene un átomo de azufre y uno de nitrógeno, mientras que el oxazol indica la presencia de oxígeno y nitrógeno. En todos estos compuestos los heteroátomos tienen hibridación sp2. Vamos a ver como ejemplo el imidazol, que vemos que es un compuesto aromático, tiene los 6 electrones pi y se puede representar a través de 5 estructuras resonantes. Los otros compuestos tienen estructuras similares, así que dibujen la estructura orbital para practicar, ¿sí?, en el caso del tiazol y oxazol. Bueno, vimos recién que el imidazol tiene dos átomos de nitrógeno. Vamos a ver que un par de electrones sin compartir de uno de los nitrógenos está comprometido con la nube pi, es decir, con el sexteto aromático, por lo tanto no va a ser básico, va a actuar como el pi-rol. El otro par de electrones sin compartir, del otro átomo de nitrógeno, se encuentra en un orbital híbrido sp2 en el plano del anillo, es decir, que puede actuar como base, es decir, va a actuar como la piridina. Entonces vamos a ver que en el caso del imidazol tiene tanto carácter ácido como básico. Es decir, si nosotros tratamos al imidazol con una base, vamos a ver que este nitrógeno puede ceder el protón para dar la base conjugada del imidazol. Y si lo tratamos con un medio ácido, vemos que este nitrógeno puede ceder el par de electrones para formar este enlace y dar lugar al ácido conjugado del imidazol. El imidazol protonado y el anión imidazol tienen dos estructuras resonantes equivalentes. Por lo tanto, los dos nitrógenos se vuelven equivalentes cuando el imidazol se protona o se desprotona. Fíjense que acá se resume como un híbrido de resonancia para el imidazol protonado, donde los dos nitrógenos tienen una densidad de carga positiva. En el caso del anión imidazol, el híbrido de resonancia corresponde a esta estructura donde los dos nitrógenos tienen una densidad de carga negativa. Bueno, recién vimos núcleos de 5 átomos con 2 heteroátomos. Ahora vamos a ver ejemplos de núcleos de 6 átomos con 2 heteroátomos. Los sistemas heterocíclicos aromáticos de 6 miembros, de los que 2 son nitrógeno, existen en 3 formas isómeras, de los cuales la pirimidina es la más importante. Tenemos también la piridazina y la piracina. Mirando la estructura orbital de la pirimidina, vemos que es un compuesto aromático, es decir, tiene los 6 electrones pi formando una nube continua por encima y por debajo del plano, y vemos que los dos pares de electrones sin compartir de los nitrógenos se encuentran en un orbital híbrido sp2 en el plano del anillo. Podemos pensar entonces que la piridina es un compuesto básico. En realidad es un compuesto básico, pero es menos básico que la piridina. Vamos a ver por qué. Al ser el nitrógeno más electronegativo que el carbono, el efecto inductivo del segundo nitrógeno, es decir, este efecto inductivo negativo, hace que los electrones del primer nitrógeno estén menos disponibles para actuar como base. De las 3 formas isómeras de estos heterociclos, las pirimidinas son las más importantes por su abundancia en los seres vivos. Las bases pirimidínicas son derivados de la pirimidina que se encuentran en el ácido desoxirribonucleico y ribonucleico. Tenemos como ejemplo la citosina, timina y uracilo. Relacionados con la pirimidina y conocidos por sus propiedades farmacológicas, encontramos a los derivados del ácido barbitúrico. La estructura general de estos compuestos
corresponde a esta estructura, donde R y R' pueden ser hidrógenos, grupos alquilos o arilos. Las propiedades fisiológicas de estos compuestos dependen de los sustituyentes R y R'. Vamos a ver que actúan como sedantes e hipnóticos y son adictivos. Como ejemplo de ácidos barbitúricos tenemos el barbital, fenobarbital y secobarbital. Algunos de ellos inducen el sueño rápidamente, pero otros actúan durante un corto periodo de tiempo. Otros, por el contrario, tienen una acción más prolongada, pero sus efectos se advierten más lentamente. Por ejemplo, en el barbital y en el fenobarbital, su efecto es duradero. En cambio, en el secobarbital, la acción de su efecto es corta. Bueno, vamos a ver cómo se sintetizan estos ácidos barbitúricos. Fíjense que se parte de malonato de dietilo, mono o dialquilado, y luego se lo trata con urea. En realidad, esta reacción transcurre a través de una reacción de sustitución nucleofílica en el acilo. Fíjense, se produce el ataque del nucleófilo y en un paso posterior, en un segundo paso, se produce la eliminación del grupo saliente. Es una reacción de sustitución nucleofílica en el acilo doble para dar el producto de ciclación. Entonces nosotros tenemos que ver, dependiendo qué ácido barbitúrico tenemos que obtener, ¿sí?, de qué malonato, partimos del malonato de dietilo, formamos el enolato y vemos qué grupos alquilo tenemos que agregar para obtener un ácido barbitúrico determinado. Fíjense, por ejemplo, en el caso de barbital, que correspondería a esta síntesis, este es el barbital, nosotros partimos de malonato de dietilo y hacemos una dialquilación, ¿sí? Alquilamos 2 veces con un halogenuro de etilo, ¿sí? En el caso del fenobarbital, fíjense que los sustituyentes es un grupo arilo, es decir, un fenilo y un etilo. Si pensamos en la reacción de alquilación del malonato de dietilo, vemos que este ácido barbitúrico no lo vamos a poder obtener a través de esta síntesis, ¿sí?, porque tenemos un grupo fenilo. Y en el caso del secobarbital, fíjense que los grupos R corresponden a un grupo alilo y a un grupo secpentilo, que lo vamos a poder obtener a través de esta síntesis. Bueno, vamos a ver que estos compuestos son ácidos, por eso se denominan ácidos barbitúricos, porque pueden perder un protón de los que están unidos a nitrógeno y formar una base conjugada que se estabiliza por resonancia. Heterociclos con anillos fusionados. Algunos compuestos heterocíclicos presentan un anillo de benceno fusionado con un heterociclo de 5 o de 6 miembros. Los más comunes son quinolina, isoquinolina e indol. Todos son aromáticos, tienen 10 electrones pi, es decir, que cumplen con la regla de la aromaticidad 4n más 2 electrones pi. Si n es igual a 2, ¿sí?, nos quedan 10 electrones pi. La quinolina es un anillo de piridina fusionado con benceno, es el análogo nitrogenado del naftaleno. El indol, fíjense, es un anillo de pirrol fusionado con otro de benceno. Estos 3 compuestos, quinolina, isoquinolina e indol, aparecen frecuentemente en la naturaleza y tienen importantes propiedades biológicas. También el furano y tiofeno pueden aparecer en compuestos con anillos fusionados, como por ejemplo el benzofurano y benzotiofeno. Los heterociclos fusionados dan reacciones según se esperaría por tener un anillo de benceno y otro de piridina o pirrol, es decir, que van a reaccionar frente a la sustitución electrofílica aromática.
El indol da la sustitución electrofílica aromática más fácilmente que el benceno, pero no tanto como el pirrol. Recordad que los anillos del pirrol están más activados que el benceno. Por lo tanto, el pirrol va a ser el más reactivo frente a la CEA, luego el indol y por último el benceno. Vamos a ver que esta sustitución ocurre en el anillo del pirrol, en el carbono 3, que es el anillo más reactivo. Las condiciones deben ser suaves para evitar reacciones laterales destructivas. Entonces, tratando al indol con bromo en dioxano a 0 grado, obtenemos el 3-bromo-indol. La quinolina e isoquinolina dan las reacciones de sustitución electrofílica aromática más fácilmente que la piridina, pero con mayor dificultad que el benceno, lo cual resulta coherente si recordamos lo que vimos respecto a que la piridina está desactivada frente a la CEA en comparación con el benceno. Entonces vemos que frente a la CEA el benceno va a ser más reactivo que la quinolina e isoquinolina y estas van a ser más reactivas que la piridina. Vamos a ver que la sustitución electrofílica aromática en la quinolina e isoquinolina se da en el anillo bencénico, que es el más reactivo de los dos, en las posiciones 5 y 8, obteniéndose mezclas, ¿sí?, de ambas. Por ejemplo, si tratamos la quinolina con bromo en presencia de ácido sulfúrico, obtenemos mezclas de 5 y 8 bromoquinolina. Si tratamos, por ejemplo, la isoquinolina con ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico, vamos a obtener mezclas de 5 y 8 nitroisoquinolina. Bueno, vamos a ver que la quinolina e isoquinolina pueden dar reacciones de sustitución nucleofílica aromática, al igual que la piridina. Por ejemplo, al tratar la quinolina con amiduro de sodio, obtenemos la 2-aminoquinolina. Bueno, vamos a ver ahora núcleos condensados con 2 o más heteroátomos. Bueno, podemos encontrar también entonces heterociclos fusionados con 2 o más heteroátomos. Las purinas, de importancia biológica, tienen un anillo de pirimidina fusionado con un anillo de imidazol. Tienen 4 átomos de nitrógeno en su estructura, son compuestos aromáticos y tienen 10 electrones pi. Las bases purínicas, como adenina y guanina, se encuentran en el ADN y ARN. Otros compuestos muy conocidos del mismo tipo son el ácido úrico, que se encuentra presente en la sangre y en la orina, la cafeína, que se encuentra presente en el café y en las hojas de yerba mate, y la teofilina en el té. Heterociclos oxigenados. Vimos heterociclos con oxígeno de 5 miembros. Vamos a ver que hay de 6 miembros también, como el alfa y gamma pirano, pero estos no son aromáticos. Fíjense que tienen un metileno que tiene hibridación sp3. En realidad, resultan de mayor interés compuestos relacionados con los piranos, como son las pironas, que tienen un grupo carbonilo en lugar de un metileno. Estas se pueden estabilizar por resonancia, como podemos ver en las estructuras resonantes para la alfa y gamma pirona. Si bien el pirano no es aromático, las sales de pirilio sí lo son, que tienen esta estructura. Las pironas y sales de pirilio son importantes porque en la naturaleza se pueden encontrar compuestos derivados de estas estructuras, principalmente como colorantes y pigmentos vegetales. En la transparencia siguiente vamos a ver algunos ejemplos. Las cumarinas y las cromonas son benzopironas. Vamos a ver un ejemplo de una flavona, que es la quercetina, que se encuentra como glicósido en las frutas y verduras.
el cloruro de flavilio o cloruro de 2-fenilbenzopirilio es la base de las antocianinas. Las antocianinas son responsables del color de las flores y frutos. Del tema de alcaloides, que corresponde al tema 5b, no les grabé un audio porque es un tema muy sencillo, solo les voy a dejar el PDF, ¿sí? A esta grabación le agregué 2 o 3 transparencias para explicarles lo más importante de este tema y qué es lo que tienen que saber. Bueno, vamos a ver que los alcaloides son aminas de origen vegetal de una elevada complejidad estructural que suelen tener un importante efecto sobre el metabolismo humano. Se encuentran en las semillas, hojas y cortezas de las plantas y vamos a ver que resulta difícil realizar una clasificación completa y general, por lo cual existen diferentes clasificaciones. Bueno, yo los armé o los clasifiqué a partir de su estructura básica. Entonces, teniendo en cuenta que ustedes ya vieron el tema de aminas y ahora el de heterociclos, van a poder entender fácilmente el tema de la clasificación de alcaloides y las propiedades de los alcaloides que van a estar relacionadas con las propiedades de las aminas. Entonces, los vamos a clasificar de acuerdo a su estructura básica. Por ejemplo, los alcaloides pirrolidínicos derivan de la pirrolidina y su estructura base es la pirrolidina. Entonces, así vamos a ir viendo distintos ejemplos. Yo les puse esta transparencia, ahora les voy a poner una que corresponde a los alcaloides fenantrénicos porque hay una propiedad que tienen que tener en cuenta, pero ustedes para este tema en realidad no tienen que saber la estructura de un alcaloide en particular, sino saber de ese alcaloide a qué estructura base corresponde. Puede ser una estructura base pirrolidínica, indólica, pirimidínica. Bueno, van a ir viendo los distintos ejemplos. Entonces ustedes tienen que saber clasificarlos y con respecto a los alcaloides fenantrénicos, ahora les voy a comentar qué propiedad es la que tienen que saber. Bueno, vamos a ver ejemplos de los alcaloides fenantrénicos que derivan del fenantreno y la estructura base es el morfinano, se llama. Bueno, el ejemplo más común corresponde a la morfina. Vamos a ver otros ejemplos como la narrolfina o la codeína y un derivado de la morfina es su diacetato que es conocido como heroína. Bueno, vamos a ver que todos ellos tienen una propiedad estructural en común, ¿sí? Que lo vamos a ver en la próxima transparencia. Regla de la morfina. Se observó que los alcaloides fenantrénicos y todos los compuestos preparados por modificación molecular de la morfina tienen una propiedad estructural en común. Esta propiedad está relacionada con la actividad biológica de estos compuestos. Todos ellos tienen un anillo aromático unido a un carbono cuaternario que está unido a su vez a una amina terciaria a 2 átomos de carbono de distancia. Entonces vamos a ver que todos los compuestos que se prepararon por modificación molecular de la morfina cumplen con la regla de la morfina que, como les comenté recién, está relacionada con la actividad biológica de estos derivados. Entonces vamos a ver que todos estos compuestos, como por ejemplo podemos ver en el caso de la etorfina, que se sintetizó a partir de la estructura de la morfina, cumple con la regla de la morfina. Es decir, que tenemos que tener un carbono cuaternario, por ejemplo podría ser este, unido a un anillo aromático y este se va a encontrar a 2 enlaces de distancia unido a una amina terciaria. Es decir, acá vemos cómo cumple con la regla de la morfina, lo cual debería suceder con todos estos derivados. Entonces ustedes tendrán que ver para los distintos tipos de alcaloides que tengan cuáles cumplen con la regla de la morfina y saber a qué estructura base corresponden. Entonces les dejo aparte solo el PDF del tema correspondiente sería el tema 5b.
Cualquier duda me escriben en el foro, ¿sí? No hay ningún problema.